Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de CITS, Ciencia, Innovación y Tecnología en la Salud. Hoy tenemos el honor de contar con una invitada muy especial, la doctora Carla Alcántara, quien es médico cirujano y partero, con una impresionante trayectoria en el ámbito de la salud. Carla ha trabajado en proyectos de oncología, salud ocupacional y en importantes organizaciones internacionales. Además, es una gran defensora de la salud pública, con experiencia en enfermedades crónico-degenerativas y prevención de las mismas. En este episodio vamos a hablar de un tema que afecta a millones de personas en México y en todo el mundo, la diabetes. Desde su diagnóstico hasta la importancia de la prevención, exploraremos juntos con Carla cómo podemos mejorar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Ella nos compartirá sus conocimientos, así como las mejores estrategias para manejar esta enfermedad tan prevalente en nuestra sociedad actualmente. Bueno, voy a comenzar. Primero, Carlas, te quiero dar las gracias por aceptar nuestra amable invitación a participar en este podcast. Muchas gracias a Con este ustedes. tema. Me voy a permitir leerles a la audiencia un poco de tu experiencia. Sí, Veo claro. que eres muy joven, Gracias. pero tienes bastante experiencia Sí. y buenos estudios. La formación académica de Carla está en primer lugar como médico cirujano y partero por el Instituto Politécnico Nacional y es licenciada también en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es. Carla además tiene una experiencia laboral como secretaria general en la Asociación Médica Estudiantil Politécnica, lo cual habla de la parte social, que es muy, muy linda esa parte. Sí. También ha sido oficial local de salud y derechos sexuales y reproductivos, incluyendo VIH y otras ITS. Ha sido médico de interno de pregrado en el Centro Médico ISEMIN y también como trainee médico de Novartis Oncology. Asimismo, trainee para relaciones médicas en Pierre Fabre y coordinadora de salud ocupacional en Cosmetic Colors. Actualmente se desarrolla como coordinadora de salud en la compañía Kitsania. Así ¿Es así? Sí. Bueno, pues esa es un poco de la gran experiencia que nos comparte hoy Carla y nos va a compartir parte también de sus conocimientos en este tema tan álgido que tenemos, que es las enfermedades crónico-degenerativas y en especial la diabetes, ¿no, Carla? Así es. Sí. Primero quisiera preguntarte por qué estas dos carreras, una de médico cirujano y la otra en sociología. Híjole, es una pregunta que me han hecho mucho porque es una combinación muy extraña. Casi nadie conoce a un médico que se interese por los temas sociales. En mi caso, creo que por el contexto político que vivía cuando yo elegí carrera, era más o menos 2013, que hubo todo este suceso de Peña Nieto y lo que estaba alrededor de estos temas. Pues no sé, como que me empecé a interesar mucho por las cosas políticas, por las cosas sociales. Sin embargo, no dejaba de lado como mi lado que tendía mucho a la ciencia. Siempre he sido como muy curiosa, Sí, claro. pero esa curiosidad me ha llevado a distintos puntos de vista y explicarme las cosas como de distinta forma. Entonces entendí que el enfoque solo científico o solo social no me iba a servir y que necesitaba más cosas. Bueno, y además de que tengo trastorno de déficit de atención, entonces para mí es súper complejo quedarme en un solo lugar. La verdad es que siempre estoy buscando hacer más, no solamente como en el ámbito laboral o en el ámbito social. También pues me gusta cantar, toco el piano, pinto y hago algunas otras cosas
porque pues siempre está mi cerebro en muchos puntos. Entonces, para mí, una sola carrera no lo llenaba. Necesitaba hacer ambas. Complementarlas, digamos. Sí, claro, sí. Claro. Sí. Bueno, tienes una trayectoria bastante amplia como médico cirujano y partero y además en el aspecto social, como lo has mencionado, debido a tu hiperactividad, ¿no? Sí. Quiero pensar. Ajá. Has trabajado también en la parte de oncología, Uh-huh. en el área de salud, que es un poco de ciencia ocupacional, e Uh-huh. incluso como speaker en temas como cáncer de mama y pulmón. ¿Cómo fue tu primera experiencia profesional en el área médica y qué te motivó a seguir la carrera de medicina? Bueno, justo yo creo que mi primera experiencia laboral, yo la entiendo como las experiencias que llevaba a nivel asociación en la escuela, porque lo mismo no me podía quedar estancada, para mí era como muy complejo, entonces necesitaba o siempre buscaba hacer más. El enfoque que yo busqué, o lo que desde muy temprano que yo entré a la carrera, lo que entendí era que quería hacer una medicina que no fuera tradicional, que no fuera de escritorio. La forma en la que yo encontré para poder realizar estas cosas fue educando, tratando de compartir lo que yo sabía. Muchas veces lo que falla en nosotros médicos es esa comunicación. A veces nos quejamos como muchísimo de que es que le creen al chamán o le creen al que le dice de la moringa. Pero, pues, ¿por qué le creen, no? ¿En qué punto estamos fallando? Entonces, claro, hay que saber que estas personas desarrollan un lenguaje muy comprensivo con las personas que no usan un lenguaje médico. Entonces, la parte que nos falta a nosotros desarrollar es esa parte, poder comunicarnos más con una persona. ¿Y cómo se comunica o nos podemos comunicar nosotros que tenemos como un nivel educativo o un nivel científico un poquito más, a lo mejor amplio, con las personas o con los civiles, digámoslo así? Pues es educando, es tratando de llevarles nosotros en una comunicación efectiva, pues eso que nosotros sabemos. Ahora, para mí, en educar o más bien entrar en estos temas de salud pública fue no solo tocar o no solo intentar curar a un paciente, sino curar desde la prevención y desde la información a todos, a toda una comunidad o a toda una persona, que al final pues estos temas son temas de los que raramente se toca. Claro, en un aspecto más global, más comunitario y además más sociológico, ¿no? Sí, claro, siempre viendo a la colectividad, claro. Claro. Eso además ha dado a ti la oportunidad de formarte no solo en México, sino también has tenido experiencias en el extranjero. Participaste en un intercambio clínico con Bolivia. Esas experiencias internacionales que la verdad son muy valiosas porque dan un concepto más global, ¿qué te ha dejado? Híjole, pues es muy complejo. Yo la verdad escogí Bolivia porque siempre me dijeron que cuando querías cambiar un lugar te quedaras en él. Y yo quiero cambiar Latinoamérica. Claro. Entonces, para mí era pues elegir cómo irme a Italia, cómo irme a Rusia. Y yo dije, no, yo me voy a Bolivia. Para aprender pues más que nada, justo también como el momento político-social que se vivía en Bolivia, que bueno, Evo Morales es una figura políticamente muy importante y que trajo esta pluralidad nacional a Bolivia. Y bueno, su sistema de salud funciona alrededor de esta pluralidad. Los médicos bolivianos que yo tuve el gusto de conocer hablaban quechua, hablaban algún otro idioma de su lengua materna que no recuerdo en este momento, y español. ¿Por qué? Porque el 70% de la población boliviana pues no tiene una formación completa en el español. Entonces a mí el intercambio me trajo no solo conocer otras realidades, sino también poder comprender cómo modificar la realidad mexicana o cómo incorporar esas otras realidades al sistema de salud mexicano, que pues nos puede funcionar de muchas formas. Al final, en México también tenemos esa pluralidad que a lo mejor está un poco más escondida o a lo mejor no la hemos comprendido tanto porque pues está México es un lugar que está muy centrificado, entonces nosotros nos desarrollamos en Ciudad de México, a lo mejor en el Estado de México,
y pues no hemos logrado darnos cuenta de esta pluralidad que hay aquí, pero pues Bolivia me permitió ese punto y para mí fue, además de que es un país precioso, de que me divertí muchísimo, de que conectas con la Pachamama, pues es increíble. La verdad es que el sistema de salud para mí fue un gran aprendizaje. Claro, estar en otros países indudablemente que nos da también otra visión, una realidad diferente, porque es diferente a lo que nos cuentan, ¿no? A lo que nos cuentan en los periódicos sobre Evo Morales, sobre Bolivia, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno, tú te aplicaste en la parte de salud, en la parte comunitaria, en la parte social, y eso es realmente muy loable, ¿no? Veo también que has colaborado en proyectos enfocados en salud pública y derechos sexuales y reproductivos. ¿Podrías contarnos tú un poquito sobre estas iniciativas y cómo han impactado en tu visión como médico? Híjole, en caso de la salud sexual hemos hecho muchísimas cosas. Organizamos varios congresos, organizamos muchas pláticas. El motivo por el que yo quise entrar a salud sexual fue porque es un tema tabú y porque no todos los médicos, no están preparados para llevar este tipo de temas y no están interesados tampoco en aprender cómo llevarlos. ¿Por qué? Porque al final es un tema justo que se trata como desde muy por encima, muy así de, usa Digamos condón. que es un tabú. Ajá. Sí, ¿O algo así? exacto. Sí, es así, usa condón, es si vas a tener sexo con otros hombres, pues necesitas usar condón o ese tipo de cosas, y no es el punto. La salud sexual va mucho más allá, de hecho, pues lo comprende justo con el disfrute que viene consigo con la relación. Claro. Entonces hay que educar en esa parte, porque pues no, o sea, la verdad es que en México, si hubiera educación sobre la salud sexual, pues podríamos evitar muchas otras cosas que vienen que venimos arrastrando precisamente de eso, como problemas de salud en cuanto a embarazos adolescentes, en cuanto a ITS, en cuanto a la epidemia de VIH, que sigue siendo una epidemia, y pues algunas otras cosas que se hubieran podido evitar si tuviéramos un poco de más información a la vista. Claro. Sí. Hablaste de prevención. Ajá. Prevención es una palabra que a mí en lo personal, yo soy también químico farmacéutico, biólogo de formación, entonces me encanta mucho la ciencia. Y pues la prevención también es una palabra para mí muy clave, porque pues me puede decir si esto es amoníaco, no tiene ninguna etiqueta, ¿no? Entonces claro. Me enseñaron cómo tengo que saber qué es lo que tiene, ¿no? Si es agua o es otra cosa. Entonces, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia en el tratamiento, la prevención de enfermedades crónico-degenerativas en términos generales. Ay, pues desde el primer contacto con la salud, también tuve la oportunidad de irme, me fui 9 veces de brigada interdisciplinaria aquí en México. 3 veces a Oaxaca, 2 veces a Chiapas, 2 veces a Nayarit y 1 vez a Sinaloa. Entonces, pues tuve la oportunidad de ejercer ese primer contacto que se tiene con el médico. ¿Qué es lo que pasa con la prevención o con las enfermedades crónicas? Es que en realidad todos sabemos qué es la hipertensión arterial sistémica, todos sabemos qué es la diabetes, pero no sabemos exactamente o más bien cómo es que se desarrolla, cuál es el principio de, porque pues todavía el 80% de la población cree que la diabetes se desarrolla por un susto, ¿no? O que la hipertensión arterial es porque estás muy estresado. Y pues más bien creo que para mí la palabra prevención tiene que venir siempre de la mano con educación, claro. Con comunicación. Entonces no es un verbo que se pueda entender por sí solo en la ciencia, sino se tiene que entender o se tiene que llevar de la mano de algunas otras cosas. Muy bien. Hablaste ya de una de las enfermedades crónico-degenerativas que son, pues en México representan la segunda posición en nuestro país en causas de mortalidad, que es la diabetes. En sí, la diabetes pues conlleva muchas cosas, ¿no?
Entonces yo te quería preguntar qué es en sí la diabetes para nuestra audiencia, pero digamos en términos, como tú lo mencionaste hace rato, comunitarios, que nos lo entiendan así. Sí, bueno, la diabetes es básicamente que haya azúcar en tu sangre que no debe de estar ahí. Es estrictamente eso. Bueno, puede venir como un problema crónico, puede venir como un problema gestacional, o sea, durante el embarazo, y pues hay varios tipos de. Entiéndase crónico por un desarrollo que lleve más de 5 meses. Y pues sí, básicamente es eso, que haya sangre que haya azúcar en la sangre. En la sangre. Sí. ¿Eso qué efecto va a tener o por qué hay azúcar en la sangre? Pues hay azúcar en la sangre. Es una cosa tremendísima, ¿no? Para empezar, pues siempre tendría que haber azúcar en la sangre. Cuando uno ingiere, el azúcar es la forma en la que viaja. ¿A dónde viaja? Pues a nuestras células. A las células que nos van a brindar energía. Ahí hay una palabra clave que me encanta destacar, que es insulina. Que yo la insulina la entiendo como una llave. Entonces siempre la insulina es la llave que abre la célula para que el azúcar pueda entrar a ella. Vale. Entonces, de acuerdo con algunas cifras de la INEGI, digamos, la diabetes es la segunda causa de mortalidad en México, con prácticamente pues 30,000 casos, 30,500 casos solo en el primer trimestre de este año, ¿no? Eso equivale casi a 120,000, 122,000 casos en todo el 2024, eso es lo que se prevé. Entonces, y está normalmente en la población, tanto femenina como masculina, y prácticamente están equilibradas. 49.1 y 50.9, algo así, para ser el 100%. La diabetes se da lo mismo en la parte femenina, la parte masculina, por igual. Sí, básicamente está pues entrelazada. Tiene más que ver con algunos otros factores de riesgo que yo diría como distribución de la masa, quizás un poco más en mujeres por el tema hormonal, que al final la distribución de la grasa hace también que haya una normalidad hormonal, y esa una normalidad hormonal pues puede contribuir al desarrollo no de diabetes, pero sí de resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina pues puede ser un factor de riesgo muy importante. Sí. Hay algo que te quería preguntar al respecto antes de que pasáramos a la resistencia a la insulina, es el que viendo las estadísticas también, yo analizaba que desde los 25 a los 34 años, de acuerdo a las estadísticas, esta enfermedad, la diabetes, se empieza a presentar, ¿no? Y principalmente desde los 25 a los 34 años, que es una población donde ya se empieza a incrementar el número de casos, hasta llegar a los más adultos, ¿no? Ahorita hablamos de los adultos. Entonces, ¿esto está asociado a la obesidad infantil, a la obesidad adolescente? Híjole, o sea, tratar temas como de obesidad infantil y obesidad adolescente es bien complejo, porque pues tendría mucho que ver también con la parte genética que nosotros cargamos como mexicanos. El gen que nosotros tenemos o lo que hemos heredado aunado a la alimentación que es alta en carbohidratos, pues nos ha pues traído esta noticia, ¿no? De que somos el primer lugar mundial en obesidad infantil, que es algo pues muy difícil de digerir, porque al final, no sé, en su caso, yo siempre crecí con esta figura de que en Estados Unidos era como, Estados Unidos los niños son gordos, y de repente te vienes a dar cuenta que no, que es aquí. Entonces, pues claro que tiene muchísimo que ver el desarrollo, y está la prueba en que desde que fuimos nombrados el país con mayor obesidad infantil y adolescente, pues nuestras cifras han crecido. Sí. Y eso va impactando, digamos, porque yo viendo las estadísticas también veía que casi son 20,000 personas que en el índice de mortalidad que se alcanzaron nada más en 3 meses, enero, febrero y marzo, que en la edad de 65 y más, o más, ¿no? Entonces, esto se debe a
primero yo quiero pensar que es al factor de la edad. Ujú, Segundo, es a una falta quizá del mecanismo de defensa o a los estilos de vida, no sé. ujú. ¿Qué nos puedas decir al respecto? Pues yo creo que es un conjunto de todo. Tiene mucho, mucho que ver con el estilo de vida que llevamos. Claro, si llevamos un estilo de vida sedentario, que hablemos en términos reales, también los trabajos que tenemos ahora pues son muy de oficina, son muy estáticos, entonces pues eso no nos permite realmente tener una vida pues un poco más pues sí, abierta a la actividad. Además de eso, pues sí, lo que le decía, la dieta alta en carbohidratos y también que no se entiende qué son los carbohidratos, ¿no? Siempre uno cuando dice que no quiere engordar, intenta comer cosas que son bajas en grasa y la grasa no es necesariamente lo que tenemos que excluir de la dieta, ¿no? Entonces, esa dieta que justo no se ha entendido qué son los carbohidratos, qué es el azúcar, qué sí la contiene, qué no, qué nos hace daño, qué son las azúcares complejas, qué son las azúcares que no son complejas, em, cuáles están permitidas. Creo que tiene muchísimo que ver con los factores dietéticos esencialmente. Sí. Ajá. Al respecto, yo te quería hacer un comentario. Eh, digamos que se prevé a nivel mundial que, bueno, eso es un dato real, que alrededor de 460 millones de adultos, entre 20 y 70 años más o menos, eh, tienen diabetes en el mundo, ¿no? Pero sin embargo, yo viendo las estadísticas veía que, por ejemplo, el caso a nivel mundial, esto va a ir creciendo muchísimo. Se prevé que haya 580 millones el 10.2% de la población mundial para el 2030 y hasta 700 millones para el, el 2045 más o menos. Entonces, son datos, la verdad, para mí aterradores. Pero cuando revisaba estos datos decía, bueno, China se reporta como el país con más casos de diabetes, ¿no? Alrededor de 140 millones de habitantes, que representa más o menos como el 10% también de su población, son 1.400 millones de habitantes. Y también veía que el segundo lugar lo ocupa India, perdón, con 74.2 millones de casos. Y esto, pues, India tiene alrededor de 1.500, 1.600 millones de habitantes, o sea, el porcentaje es menor, alrededor del 6%. Y yo veía este caso y también el caso de Estados Unidos, que tiene 32 millones de casos. Y eso también casi representa el 10%, 9-10% de su población. Y México, que está como en el séptimo lugar, tiene 14.1 millones y representa prácticamente igual el 10%. Pero me inquietaba mucho y te lo quería preguntar y se lo voy a preguntar a Carla. ¿Cómo es que yo viendo la población de China, digamos, ellos son delgados, comen mucho pescado y como ellos me dicen, aquí en China nosotros comemos todo lo que se mueve, menos carne humana, ¿no? Así lo dice, ¿no? Y lo veo que pues son muy activos, y por otro lado, no llevan así una vida sedentaria, ¿no? Yo los veo delgados y yo cuando los veo haciendo ejercicio en grupos, yo digo, pero ¿qué hacen? ¿Qué ejercicio hacen si están todos delgados, ¿no? Todos están flacos. Entonces, y ahora comparándolo con India, por ejemplo. India es un país que pues es vegetariano totalmente, es vegano. Sí, Y entonces, no consumen azúcares simples como en los refrescos, todo es muy natural, o tratan de que sea muy natural y sus porciones también son muy pequeñas. Entonces, ¿cuál es el factor aquí? Bueno, vemos el caso de Estados Unidos, pues sí, yo los entiendo a ellos, ¿no? Porque comen mucho carbohidrato, ¿no? Y lo mismo pasa aquí en México. Sin embargo, digamos, Estados Unidos con México, comparado con China o con India, el nivel de educación es más alto todavía. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando en este entorno mundial? Pues creo que primero hay que diferenciar y bueno, a mí me gusta entender giramos mucho en medicina alrededor del índice de masa corporal, que para mí es un índice obsoleto.
Honestamente, para empezar, ¿por qué? Pues porque a un hombre y a una mujer la ponen o lo miden bajo la misma vara, que eso es imposible. O sea, la distribución de grasa que tenemos es muy distinta y ustedes tienen mucho más músculo liso, el cual pesa más que la grasa. Entonces, no me parece que sea bueno. Tampoco engloba a pues las personas que tienen capacidades diferentes, a las personas que no tienen movilidad. Entonces, para mí hablar de delgadez, de la diabetes, la verdad es que no entra. Es muy difícil. Claro que se asocia la obesidad y el consumo de carbohidratos con el desarrollo de diabetes, pero no estrictamente tiene que ver. Yo creo que en el caso de los países de Oriente tienen muchísimo que ver con los factores genéticos y ahora otra cosita que hay ahí, que es la deficiencia de vitamina D. Que la deficiencia de vitamina D también entra dentro de los factores de riesgo importantes para el desarrollo de diabetes. ¿Qué es lo que pasa en los países de Medio Oriente? Que justo el sol está, no sé si recuerda, que tiene que ver su tonalidad con la cercanía al sol y con todo este punto. Entonces recordemos que la vitamina D gira alrededor del desarrollo o más bien de la exposición al sol que puedas tener. Además, pues hablemos de China como el país que más trabaja, ¿no? Que más pasa como encerrado en todo el planeta que tenemos. Entonces quizás tenga mucho que ver con ese punto y además con las cargas excesivas, claro, de trabajo. Las hormonas o el desarrollo hormonal que podamos tener. Yo siempre les explico a mis pacientitos que cuando liberan adrenalina o cuando están en estrés es como si todo el tiempo los estuviera persiguiendo un león. ¿Por qué? Pues nuestro cuerpo lo entiende igual, ¿no? Como si estás en peligro. Oye, estás en estrés porque estás en peligro. Algo te está poniendo en peligro tu vida. Entonces, el desarrollo de adrenalina y esta secreción de adrenalina a largo plazo continuamente, pues claro que va a desarrollar un alta en el azúcar. ¿Oh, sí? Sí. Es algo que está bien estudiado y por eso nunca se dejen inyectar dexametasona. La dexametasona, pues a la larga les puede producir diabetes o complicaciones importantes de la diabetes porque actúa sobre esa hormona. Ya. Entonces, podríamos hablar, digamos, del caso de India, que está teniendo un desarrollo económico bastante fuerte y obviamente también a nivel social, aunque igual que en nosotros, pues hay una cantidad de pobres enorme, ¿no? Ah, sí, la distribución muy mala. La distribución está mal. Entonces, es realmente ese desarrollo industrial, tecnológico, y lo que a ellos los está sometiendo a ese estrés para poder desarrollar la enfermedad. Yo creo que también tiene mucho que ver con las refresqueras. No quisiera yo tirar hate, pero... bueno, no pasa nada, aquí puedes decir. La verdad es que hace tiempo leí datos de Chiapas, que la planta de San Cristóbal de las Casas, me parece, de Chiapas, pues distribuye a todos los pueblos que están contiguos que se entiende San Juan Chamula, que todos estos puntos. Yo recuerdo haber ido de brigada a esta parte y no había otra cosa que no era coca. O sea, todo el tiempo cuando te sentabas era, toma tu coquita. Y de ellos, precisamente por el consumo de Coca-Cola, que giraba alrededor por persona de 2 litros al día, el desarrollo de la diabetes era 6 contra 4. Entonces es una cosa altísima. Y Chiapas es el estado en México que más tiene desarrollo de diabetes. ¿Sí? Sí. Creo que tiene mucho que ver con todo esto que decimos, que son como factores contiguos, que pues es claro la educación, la prevención. Y a eso aunado a que pues, a un lado tienen a la refresquera y que la refresquera les lleva por 10 pesos su coca, pues creo que... Claro, eso genera el consumo del azúcar simple, ¿no? Claro, que esté el acceso a todos. Y además, pues también se tienen que hablar de las condiciones sanitarias e higiénicas de India, ¿no? Que las condiciones sanitarias no son excelentes en cuanto a agua potable, digamos. Entonces, tomar agua es mucho más complejo que justo tomar refresco. Claro.
Te quería preguntar también sobre, tú que eres médico, Ujú. ¿cómo clasifican entonces la diabetes? Pues en términos científicos, pues se clasifica primero en dos, en la que es crónica y la que pasa después del embarazo, o sea, la gestacional, que al final está como en mucho estudio, porque el 80% de las mujeres que desarrollan diabetes durante la gestación, o sea, durante el embarazo, termina el parto, ya no la vuelven a desarrollar, pero alrededor de la tercera, cuarta década de la vida, pues vuelven a tener problemas con la insulina. Además de que, bueno, está esa parte y está la diabetes tipo 1, que es inmunológica, y la diabetes tipo 2, que es la que conocemos todos, diabetes mellitus, que ya es la que se desarrolla a una edad un poco más importante. ¿Es esa la que tenemos en mayor proporción en nuestro Prevalencia, país? ¿Mayor sí, prevalencia? sí, Sí. la 2. Esto significa que en el caso de la diabetes mellitus o diabetes Ujú, tipo 2, ujú. eh, son aquellas personas que alguna vez en su vida van a requerir insulina, utilizar insulina Todo, o algún medicamento relacionado. de hecho, son más un poco insulino dependientes los tipo 1, porque su tipo de diabetes, si no generan, o sea, literal el cuerpo ataca las células beta, que son las productoras de la insulina, entonces pues no se produce la insulina, por eso es inmunológica, porque pues literal es como, te estoy autoatacando Y y no pues no, genera. no hay nada. Entonces ellos sí son un poquito más insulino dependientes. Ya para la diabetes tipo 2 hay otro tipo de, pues de medicamento que se pueda utilizar, de tratamiento, se puede empezar desde una dieta hasta algo ya mucho más complejo. Claro. Hablaste de las células betas. Ujú. Eh, en el caso, por ejemplo, de la diabetes tipo 2 o diabetes mellitus tipo 2, eh, ¿qué papel juegan las células beta o cómo funciona esto en este Bueno, caso? pues el papel que están jugando las células beta justo son de que aunque están produciendo insulina, no están produciendo insulina suficiente. Puede ser por ahí un punto y también por eso se insiste tanto pues en moderar el consumo porque al final la insulina que tenemos pues no es infinita. Entonces, Claro. se insiste mucho en el consumo moderado de los carbos. Ya estamos hablando de insulina, de la deficiencia en la producción de insulina, y esto nos lleva a los grados variables de resistencia a la insulina, lo que conocemos como resistencia a la insulina. Ujú, Que el otro día platicaba yo con un médico y me decía, bueno, es que antes se le llamaba prediabetes, ahora le llamamos resistencia a la insulina. ujú, No sé si nos puedas explicar o puedas explicar a la audiencia cómo ujú. Ay, pues mire, es algo bien complejo porque, por ejemplo, las personas que tienen síndrome de ovario poliquístico, las mujeres gestantes, bueno, más bien que tienen ovarios que tienen síndrome de ovario poliquístico, también desarrollan un tipo de resistencia a la insulina. Entonces, si bien es un factor de riesgo justo, al menos a mi parecer o a lo que yo tengo estudiado, no estrictamente tiene que ir de la mano con una diabetes. Y la prediabetes, sí. La prediabetes es un estado intermedio, ¿no? Entre pues el desarrollo de la diabetes como tal, pues el hecho de que todavía se pueda controlar técnicamente los altos niveles de insulina que tú tienes. Pues todo eso lo vamos a saber al final con pruebas de sangre, sabiendo cómo está tu sangrecita. Ay, tengo mucho frío. Estoy muerta de frío. ¿Ya? No hay Disculpa. problema. Perdón. Sí, empezamos de nuevo. No, no, ¿Sí? síguele, síguele. Listo. ¿En qué estaba? Ah, sí. De Bueno, la ajá, prediabetes. que la prediabetes justo es este estado intermedio, entonces tenemos que saber, para eso se hace un análisis que se llama hemoglobina glicosilada. Como ya sabemos, pues la vida de los eritrocitos es de 120 días, ¿no? Ujú. Al día 120 ya te llama el vaso y ya. Entonces lo que se analiza en la hemoglobina glicosilada es qué tanto se está uniendo este azúcar, digámoslo en una palabra convencional, a los eritrocitos que aún están con vida. Oh, Entonces, evaluando ese nivel, por ejemplo,
un 5.3 a un 5.6, podríamos hablar de un estado de prediabetes. ¿Por qué? Porque si hay azúcar en la sangre, si está unido al eritrocito, pero digamos que es reversible. Está en un estado en el que se puede revertir, entre comillas. Entre comillas. Es que la verdad es que el 90% de las personas que desarrollan prediabetes pues no se apegan al tratamiento y... Ese es otro problema, ¿no? El del apego al tratamiento. Sí. Hay algunos, es decir, supongo que también se hace una prueba de glucosa, ¿no? En sangre. La que se hace, la clásica en ayunas. Y después se hace la prueba de hemoglobina glicosilada. En el caso de una sospecha o que estén los niveles más altos de azúcar en sangre. Voy a llamar azúcar para nuestra población, sí, claro, ¿no? Para que no lo entiendan. Porque a veces si le decimos glucosa, como que es un poquito difícil para ellos. Pero nos explicabas que puede ser reversible o se puede un tanto controlar en esa etapa. Sí, para mí es controlable. La verdad es que todavía justo dentro de esos 120 días tenemos un poquito de tiempo, digámoslo, para mejorar la dieta, para mejorar los hábitos alimenticios, para mejorar pues la vida sedentaria que podemos o no tener. Y en base a esto, pues tener una mejor calidad de vida. Una mejor calidad y justo revertir el proceso, porque al final pues la diabetes viene con complicaciones. Claro, claro. Y dentro, ya nos mencionaste algunos, pero sí nos gustaría que enfatizar los factores de riesgo para desarrollar una diabetes, ¿no? Al final de cuentas es una enfermedad crónico-degenerativa que va ligada a otras o que desarrolla otra, porque yo digo, ¿quién se muere de diabetes, no? Sí, por eso cada que me dicen así como, nivel de mortalidad, siempre me gusta hablar como de morbimortalidad, o sea, sí. mueren, o sea, no consecuencia estrictamente de la diabetes, sino de las consecuencias que trae la diabetes como tal, porque pues, al final eso es lo que se debería de cuantificar. Para empezar, pues justo, que haya una resistencia a la insulina previa, ya sea por diabetes gestacional, ya sea por síndrome de ovario poliquístico o por prediabetes, justo. También me gusta mucho destacar, justo aunque dije justo anteriormente que no estaba ligado, pues también la obesidad está descrita. ¿Por qué? Porque al final pues los niveles altos de obesidad tienen mucho que ver o hablan mucho que ver del tipo de dieta que estás llevando. También las dislipidemias, dislipidemias es que tengamos colesterol alto, que tengamos los triglicéridos altos. Además de todo eso, pues también obviamente los factores genéticos. Por ahí dicen que si tu papá tenía diabetes y tu mamá tenía diabetes, tú tienes un 100% de probabilidad de desarrollar diabetes. Ahora, si tu papá solamente tiene diabetes, tú tienes un 80% de probabilidad de desarrollar diabetes. La diabetes es una cosa que es una carga genética muy fuerte. Entonces, siempre se tiene que tomar en cuenta de eso. También obviamente tiene que ver mucho el nivel social en el que nos encontramos, la posibilidad de poder adquirir pues alimento que es mucho menos procesado, que tiene muchos menos azúcares, que es como más natural, también tiene mucho que ver. Sí, esa es una cuestión de educación, ¿no? Es una cuestión de educar a nuestra población. Pero creo que ahí como que tenemos un punto de quiebre en qué tanto impactamos nosotros. Yo sé que tú lo haces a través de tu labor social. Qué tanto nosotros promovemos, digamos, la prevención del consumo de los productos coprocesados o procesados o que tienen alta carga de azúcares simples, ¿no? Sí. Creo que hace muchísima falta que entienda justo la gente la diferencia entre azúcares, o sea, porque tenemos justo, como le explicaba, esta idea de que la grasa engorda, de que si te tomas tu
su Maruchan, vas a engordar o que se te va a quedar, ¿qué? 30 días de que en el estómago. Entonces, todas esas cosas que la verdad es que han girado alrededor de mitos que honestamente tiran casi en Crónicas Marcianas. Entonces, pues no, la verdad es que tenemos que ser mucho más abiertos. Causa risa. Obviamente no le voy a decir que no. Cuando llegan al consultorio es así como, ay, no, doctora, es que ya no, como tengo diabetes ya no estoy comiendo tacos dorados. Ajá, y es como, ja, ja, ja. Pero, a ver, ¿por qué no está comiendo tacos dorados? ¿Qué parte no le gusta de los tacos? Vamos, ¿la tortilla o la grasa? No, es que tienen mucha grasa. Y la grasa, o sea, al final no tiene mucho que ver con esto. Entonces, a ayudarlos a aprender a diferenciar qué alimento es azúcar, qué alimento es grasa, qué alimento es proteico, qué alimentos son cereales. La verdad es que a mí esta estrategia del plato del buen comer que se tiene, pues no me parece espectacular porque le dices, sí, pues come leguminosas, pero pues no va a entender que es una leguminosa. Entonces, creo que tenemos que extender muchísimo esa educación en cuanto a la dietética, se dice, porque también entender uno, o sea, que te hablen de dieta es como, uy, dieta, uy, ajá, qué miedo, ¿no? Y pues no, cero tiene que ver con eso, pues es más bien no dieta, sino hábitos alimenticios saludables. Sí. Creo que... Yo lo entiendo en el sentido de que, si nos dicen, bueno, un plato saludable, ¿no? Pero ¿qué es un plato saludable? Realmente, ¿quién nos ha enseñado a decir qué es un plato saludable? Uh-huh. Entonces, o nos dicen, bueno, ¿sabes qué? Tienes que ingerir una proteína, porque eso es una proteína, ¿no? Uh-huh. No puede ser la carne. Pero tenemos una población y una diferenciación en nuestra población, al menos en México, en donde pues la carne es como algo, como un tesoro, como algo divino, ¿no? Uh-huh. Entonces, y yo creo que eso ha generado un cambio, digamos, de la migración de la población rural hacia las grandes urbes, ¿no? En donde cambian radicalmente el sistema de alimentación. Y entonces eso, a su vez, también tiene un impacto, creo yo. No, y también del abandono del campo, que al final, pues un campo mal pagado, un campo que desgraciadamente no, al final yo siempre he entendido a la gente que se dedica al campo como la base de todo esto, porque pues si no hay alimento, pues que sigue, ¿no? Entonces, pues sí, hay la migración justo a las grandes urbes, esta centralización y de verdad el abandono del campo es un factor muy, muy grande. Porque pues al final, por ejemplo, vemos en las zonas norestes o noroeste, este desarrollo justo que la alimentación gira alrededor de la proteína y de una buena proteína, que sabe rico, sí, cute. Pero pues donde el jitomate no tiene sabor y cuesta 80 pesos el kilo, ¿no? O donde claro, una calabaza te sabe agua. Hay que hablar del nivel de industrialización que se tiene en el noroeste, ¿no? Que es una industrialización muy importante, pero que pues que a su vez ha traído justo estos cambios alimentarios para que nuestra genética o nuestros genes, incluso nuestra microbiota, que tiene muchísimo que ver, la microbiota intestinal que hemos desarrollado, pues no está preparada para un cambio tan fuerte. Claro. Entonces también se tiene que hablar de digestión. Hablar de diabetes es hablar de microbiota y hablar de digestión. ¿Sí? ¿Impacta mucho la microbiota? Fíjese que hay estudios que hicieron hace muy poco que tienen mucho que ver. La microbiota es una especie, yo siempre les digo a mis pacientes que es una especie de simbiosis. Entonces, ¿qué es lo que hace la microbiota por nosotros? Pues digerir estos grandes, pues literal, alimento, digámoslo, y ayudarnos a que se pueda complementar correctamente, o sea, tomar lo que nosotros necesitamos y lo que no lo necesitamos, ellos lo toman, la transforman y se la comen, ¿no? Entonces, para mí la microbiota es algo, no solo que se ha desarrollado genéticamente, sino que también tiene un buen que ver con, bueno, justo el estudio del que le estaba platicando, tenía mucho, mucho que ver como con tu estado de ánimo. Si tu por eso decía que
antes, no sé si recuerdo de la colitis, que Sí, decían claro. mucho la colitis nerviosa, que ahora pues es síndrome de intestino irritable. Por eso el desarrollo del síndrome de intestino irritable de antemano, porque la microbiota no terminaba por hacer pues una buena digestión y eso impactaba muchísimo en nuestro día a día. Entonces también tiene mucho que ver estos factores hereditarios, que hereditamos al final la misma microbiota, que estamos en un contexto donde la microbiota pues que ingerimos o la que desarrollamos es la misma, entonces no nos favorece a, pues a digestiones de azúcares más grandes, de azúcares mucho Claro. más complejas. A que nuestras células no estén tan inflamadas. Claro, sí, no, la microbiota es un tesoro. Coman fibra. Eso. Sí. Ok, entonces, bueno, ya nos platicaste de los factores genéticos, los factores ambientales que desarrollan esta enfermedad. Sin embargo, también hemos visto o al menos he visto en Estados Unidos, y aquí en México también ya se empieza a comentar esto, de que los medicamentos que se utilizan para la diabetes, es decir, para, digamos, procesar los azúcares dentro de la sangre, se están utilizando para adelgazar. Por al menos en Estados Unidos hay esa tendencia, ¿no? Sí, ¿Cuál es el mecanismo realmente y por el cual funcionan los medicamentos? No para, bueno, funcionan para controlar la glucosa o el azúcar en sangre y y a su vez la diabetes, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el mecanismo y si es esto bueno o malo? Ay, pues está esta famosa cosa de los Empic, que son medicamentos que pueden ir, también me parece que la linagliptida y la sinagliptida, que son medicamentos que se pueden introducir como vía intramuscular o bien tomados. Lo que pasa con ellos es que más que inhibir, pues propiamente, o sea, funcionar como un antiglicémico, que es básicamente como funciona la metformina, es que inhiben más bien la formación de ella. O sea, sí la comes, pero al mismo tiempo estás como procesándola. Entonces es una forma en la que pues no engordas porque pues técnicamente tu cuerpo no está recibiendo ese azúcar que tenemos. Pero yo pensaría mucho en los efectos secundarios. La verdad es que para empezar, o sea, el costo-beneficio es muy, muy alto. Me parece que se tienen que empezar como por 0.25 mililitros y la inyección de 0.25 mililitros cuesta, creo que me parece que 6,000 pesos y esta inyección es cada semana. Entonces no creo que sea una cosa baratísima, Accesible. accesible para todo el mundo. Claro que significa un cambio grandísimo porque pues obviamente tus niveles de azúcar bajan en una cosa pues muy muy importante. Se está hablando de una reducción de alrededor de, me parece que 16 libras en un mes, que es muchísimo, sí, pero Casi 8 kilos, ¿no? sí, es mucho, es mucho, es mucho. Pero la verdad es que los efectos secundarios son muy fuertes, o sea, les dan diarreas, les dan ansiedad muy grave, no creo que hay otros métodos. Ya, Creo que lo podemos llevar de otra forma. perfecto. Sí, también hablamos de los factores ambientales, ya hemos hablado al respecto. Nos sugeriste no usar los glucocorticoides, ¿no? Porque eso se elevan los niveles de azúcar en sangre. Pero, ¿tú qué piensas de la situación, digamos, de las situaciones emocionales? Porque no sé si sea un mito o no, no sé, tú nos los puedes explicar a la audiencia. Esto de los sustos, los corajes, porque dices, oye, te dio diabetes porque tuviste un coraje o tuviste un accidente o te pasó algo trágico. Entonces, y muchos pacientes, pues, lo asocian con esto. Yo no sé si esto sea un mito o es una realidad. No, pues es un mito y una realidad al mismo tiempo. Lo que pasa con un susto es que sí, se te suben
el azúcar, pero justo por este desarrollo de la adrenalina que tenemos anterior. Oh, ya. Es como si yo ahorita, no sé, fuera allá afuera y asustar a un niño y le dijera bu, pues obviamente va a soltar adrenalina y esta adrenalina va a hacer que se le suba su azúcar. ¿Por qué? Justo, volvemos al ejemplo de sentirse perseguido por un león. Cuando tú te sientes perseguido por un león o te sientes en peligro, obviamente vas a necesitar gasto energético. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que tu Más cuerpo va a adrenalina. liberar un poquito más de adrenalina. Esa adrenalina hace que se libere azúcar. ¿Para qué? Pues para que rindas, porque te está correteando un león. Entonces, córrele. Eso es una parte. Pero que se te suba el azúcar en un momento no tiene que ver estrictamente con que tengas diabetes. Digamos que viene ligado a un factor genético también. No, yo creo que es un factor fisiológico. Todos nos va a pasar. Ya. Si yo me asusto ahorita, se me va a subir el azúcar, obvio. Pero, pues no voy a tener diabetes. Es que creo que ese es el punto, que tenemos el mito o la creencia falsa de que se te sube el azúcar en una ocasión significa que ya tienes Se va a diabetes. quedar. Y no es así. No es así. Sí, no. Es, Ujú. digamos que los, los dos factores que has mencionado son, por un lado, la obesidad, o sea, el sobrepeso, Ujú. y por otro lado, creo que también la edad, de acuerdo con los datos, Sí. funciona. Yo no sé en el caso de la edad cuál sea el mecanismo o qué es lo que pasa realmente en el organismo fisiológicamente. Pues es que la diabetes está todavía en un proceso de estudio, pues hay varias teorías. O sea, hay muchas razones por las que se puede desarrollar. Justo primero, esta no desarrollo o no suficiencia, digamos, de insulina, que es el primer punto. Y la otra, que las células estén rechazando la insulina como tal. No las células beta, o sea, no que no se esté produciendo suficiente, sino más bien que las células propias de cualquier parte del cuerpo no estén recibiendo la insulina, que no les esté que la llave ya no sea correcta, digámoslo por Ya. esa parte. Muy sencillo. Ujú. Ya. Ok, entonces, ¿tú nos podrías mencionar entonces para nuestra audiencia cuáles serían tus consejos para una adecuada prevención? Ujú. Pero antes te quería hacer una pregunta. Ujú. ¿Se puede evitar o retrasar Ah, claro, sí. Sí. el tener una diabetes? Sí se puede evitar y sí se puede retrasar. Creo que retrasar sería una mejor palabra porque justo los factores genéticos pues nos condicionan muchísimo, pero y además pues eventualmente en una edad ya importante pues va a ser mucho más complicado todo este proceso. Pero el hecho de tener diabetes no significa que no puedas tener una vida sana o que no seas sano. Claro. Entonces, yo creo que primero mi mayor consejo es que tratemos de buscar toda la información que tengamos a la mano. Que ahorita tenemos o vivimos en una era donde la información está literal al alcance de muchas personas, no de todos, claro, pero sí hay información para mucho tipo de población. Entonces, tratar de informarte. También para mis compañeros médicos es poder desarrollar este idioma más coloquial. Justo si nos molesta que le crean al chamán, pues tú hazle entender al paciente por qué no le tiene que creer al chamán. No solo le digas que no, dile por qué. Y pues creo que es un trabajo conjunto de ambas partes. Y lo primero que les diría es que estén pendientes a los signos de alerta, que conozcan sus signos de alerta, que si tienen algún signo de alerta tienen que acudir a su médico. También que hagan ejercicio, que lleven una vida compleja. La Asociación Americana del Corazón ya nos dijo que ya no son 30 minutos, ya son 50 minutos caminando. Entonces hay que caminar 50 minutos mínimo y hacer el chiste es que nuestro corazón se agite, así que no podemos tener el mismo ritmo. Hay que hacer cambios de ritmo. Pues también entender este punto de la vida del plato del buen comer, pero no vaya desde de una situación de equilibrio, sino desde una situación de qué tiene mi alimento, qué contiene mi alimento, cuál es el efecto que me va a dar mi alimento. Que
que eso pues también hay que acercarse a su médico. Creo que la mayoría de los médicos tenemos esa información pues bien entendida, entonces la podemos explicar de una forma muy buena. Y pues sí, claro, siempre tratar de prevenir este asunto. La prevención siempre viene con la educación, entonces hay que entender todo. Es decir, hay que tener una comunicación muy estrecha. Primero, una comunicación y sentir nuestro cuerpo, Uh-huh. los cambios que pueden haber en nuestro Claro, cuerpo. sí. Segundo, acudir con el profesional médico y saber expresar lo que tenemos, lo que sentimos Uh-huh. y escucharlo adecuadamente. Y otra cosa que nos mencionaste fue apegarnos al tratamiento o a los consejos que nos da el médico. Uh-huh. Y quizá tratar de evitar el chamán, ¿no? Sí. Ay, pues es que es bien difícil. Pues porque el chamán les dice porque, o sea, como que quiere hacerlos entender de una forma. La verdad es que nosotros hemos llevado una medicina pues muy seca, muy de escritorio, muy a distancia, muy sin apego. Digamos que no social. Pues no social, más bien hemos celebrado cosas que estrictamente o nos celebran mucho ese punto de no te apegues a tu paciente, no tengas sentimientos por él y así. Pero pues esas cosas son, la verdad es que para mí son cosas que vienen, disculpen, pero desde una admiración muy patriarcal. O sea, vienen desde un desarrollo que tiene el hombre, no las mujeres, pues somos mucho más apegadas a nuestro paciente. Entonces creo que celebrar este punto no nos ha llevado a una buena comunicación. Entonces siempre la comunicación, me decía mi papá hace poco, bájate a su nivel. No creo que se trate de bajarse a su nivel, se trata de ayudarlos a comprender lo que yo sé y ellos no comprenden. Entonces desde mi punto de vista es más bien, a ver, mire, lo que pasa con la diabetes es que hay azúcar y el azúcar tiene que entrar a su célula. Entonces necesita una llave que se llama insulina. Entonces, si esa llave no está bien, la célula no va a entrar. Entonces, yo siempre les explico, bueno, los signos de alerta que son polifagia, polidipsia, poliuria, que traducido es que tengan mucha hambre, que tengan mucha sed y que tengan muchas ganas de orinar. También aunado pues, a un cansancio fuerte. Siempre les digo, va a orinar más porque su cuerpo va a tratar de diluir el azúcar con más agua. Entonces le va a pedir más, que tome más agüita para que se diluya y usted, por lo tanto, va a ir a orinar más. Ahora se va a sentir cansado porque pues esa fuente de energía, esa comida, no está entrando a su célula. ¿Por qué? Porque la llave no funciona. Entonces la célula todo el tiempo le va a estar pidiendo más comida. ¿Por qué? Pues tiene hambre, no ha comido. Entonces, como tengo hambre, entonces va a comer más, pero a la vez, como no está comiendo, pues usted se va a sentir súper cansado. Ahora, ¿por qué enflacan? Porque también ese es como un tema, ¿no? Que dicen, es que ¿por qué si tengo diabetes estoy enflacando? Pues porque su cuerpo, como no está teniendo la glucosa que tiene o no está procesando más bien el azúcar que está recibiendo, pues toma la siguiente fuente de energía. ¿Cuál es la siguiente fuente de energía? Pues la grasa. Entonces, bajo ese precepto es lo que yo siempre trato de... Es así, es mi forma de explicarles, para que ellos me entiendan y puedan decirme, oiga, pero esto, oiga, pero el otro. Creo que no se trata de hacer una medicina de ciencia, porque nos han enseñado, nos han celebrado mucho la ciencia, sino de hacer una medicina social, más humanitaria, brutal. más humana. Sí, y eso tiene mucho que ver, se lo aseguro, con el apego al tratamiento de nuestro paciente. Porque si yo le explico el porqué y le digo lo que va a hacer la metformina, va a entender que no se va a quedar ciego. Claro. Entonces, creo que va mucho por ese camino. Siempre bajo esos signos de alerta que comentamos, es bien importante justo conocer su cuerpo, tratar de ver cómo está funcionando y además tratar de entender lo que justo aquí explicamos, que no nos vamos a quedar ciegos, que no nos va a afectar el riñón, que no nos va a dar pancreatitis, que hay que pues tener
las precauciones necesarias y justo nuestro médico está tratando de llevarnos de la mano para que estas complicaciones no estén presentes. Bueno, una también es apegarse a los consejos del médico y la otra, pues, escuchar a su cuerpo, ¿no? Lo que nos acabas de explicar de manera muy sencilla, la verdad, lo cual te agradezco. Y por otro lado, pues también hacer todo con moderación, ¿no? Digo, yo me puedo tomar mi alcohol, eso no significa que me va a dar, o si tengo una prediabetes, no puedo tomar un alcohol, ¿no? No, y también se tiene que hablar del desarrollo de las enfermedades, o sea, de los trastornos alimenticios derivados de este miedo de la diabetes, porque hay muchos que no, es que ya tengo diabetes, ya jamás en mi vida me voy a poder tomar un helado. No, a ver, stop. O sea, no se trata de eso, se trata de que lo hagas con moderación. Y he escuchado mucho eso ya también, sobre todo justo en las mujeres, quizás por nuestro contexto, que me ha pasado mucho que muchas pacientitas también me llegan como que no, doc, es que sabes que yo ya no estoy comiendo pan, nunca jamás me voy a volver a comer una dona, y se sirven de que 2 gramos de comida. Entonces, no, también, o sea, sí, el equilibrio es bien importante, siempre. Ya. ¿Qué piensas tú, digamos, en el caso de la insulina, cuando ya un paciente desarrolla la diabetes? ¿Se prescribe la insulina o primero van los medicamentos? Pues en el caso de la guía de práctica clínica mexicana, que nos hace favor de darnos el IMSS, la última actualización nos marca primero los hipoglicémicos, que son pues la metformina, que es pues sí lo más alcanzable primero. Y primero es dieta y ejercicio, o sea, de cajón, sí. Primero es dieta y ejercicio. Si podemos revertirlo con dieta y ejercicio, que la verdad es que bajo mi experiencia es bien, bien poco probable, podemos empezar a llevar con hipoglucemiantes. Que claro, siempre es bien difícil en nuestro sistema de salud porque a pesar de que la metformina es barata, es fácil de conseguir, pues no la tenemos. Entonces también es otro punto. Después sugiere los nuevos hipoglucemiantes, sobre todo la dapaglifosina, pero pues también lo mismo, si no hay metformina va a ser muy complejo la dapa y es cara. Pero siempre tratemos de llevarlo. O sea, siempre las guías están ahí por algo. Entonces, si nuestro médico está actuando bajo la guía de práctica clínica, lo vamos a hacer. Nos va a ir muy bien. Estas guías, entonces, pues sí, nos guían, ¿no? Eso es literal. En la prescripción. Y y uno como médico o tú como médico tratas de que tu paciente te entienda y tenga una mejor calidad de vida. Sí. Entonces, esta mañana precisamente platicaba con un médico, ¿no? Y me decía, no, mira, Marco, es que en el caso de la diabetes, que le platicaba, vamos a tener un podcast en la tarde. Entonces, me dice, mira, siempre es mejor prescribir en cuanto tú ya ves que la enfermedad está presente. Porque dice, hay muchos que pues, como que no quieren apegarse al tratamiento. Entonces tienes que prescribir de lo más pronto posible porque eso le va a dar una calidad de vida mejor y va a prolongar incluso su vida. Y él me platicaba incluso del caso de la insulina, ya cuando llegan a niveles de prescribir insulina. Me dice, yo prefiero de una vez empezar a trabajar con la insulina Glargina o algo así. ¿La Glargina? La Glargina, sí. ¿Cuál es tu panorama al respecto? Pues siempre se lleva por las cosas que tienen menos efectos secundarios primero. Ahora, hay que hablar sobre los mitos bien grandes que tiene nuestra población alrededor de la insulina. Justo, que te quedas ciego, que te hace daño renal, que no sé qué, que esto, que el otro. Yo la verdad es que prefiero, muy al contrario, empezar siempre con dieta y ejercicio, confiando, tratando de explicar por qué, tratando de llevar las cosas como son, dando una dieta, si bien no balanceada, también no exactamente en la guía de práctica clínica de diabetes, pero sí hay alguna guía de nutrición que nos habla de suplementación de alimentos. O sea, si no tienes esto, podemos utilizar esto. Si no tienes al alcance esto, para no llevar una dieta estricta, así como decir, no, pues te tienes que comer 5 galletas María. No, o sea,
de poderlo suplementar. Entonces, si tú le explicas a tu paciente bien y se puede llevar a cabo bien a bien cómo va a actuar esa dieta, creo que podemos tener unos buenos resultados. Ahora, justo, si desgraciadamente no podemos llevarlo por X o Y, hasta por el contexto social, justo que no todas las personas pues podemos llevar o pueden llevar una vida de que literal... me ha tocado ver a muchos compañeros oficinistas que literal tienen el dinero para poder llevar una buena dieta, pero pues no tienen el tiempo, entonces es bien complejo. Ese también es un punto a destacar, pero siempre se tiene que ver por las cosas que tengan menos efectos secundarios. Yeah. Siempre, 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 siempre. Porque no solo hay que cuidar en este caso pues la función, sino también la comodidad del paciente. Claro. Y Carla, tú como médico tienes una visión bien integral del bienestar de tus pacientes, ¿no? ¿Cómo puedes integrar la educación sobre la diabetes en la atención primaria y especialmente en las poblaciones vulnerables, ¿no? Ay, pues sí, creo que va bajo ese precepto. Primero, tratar de explicar a palabras cómo se debe. La promoción que tenemos a nivel federal o del IMSS o de IMSS Bienestar no me parece ideal. Primero porque está en español y estamos literal admitiendo o diciendo que todas las poblaciones hablan español. No es cierto. Y si la hablan, déjenme decirles que hay muchas poblaciones que la hablan muy a medias, que no la van a comprender bien. Entonces, eso es un punto a destacar. Segunda, usamos muchos tecnicismos. No nos hemos podido incorporar al lenguaje coloquial de las personas. Entonces, primero hay que hablarles en... Es que a mí me parece la verdad es que me parece muy, muy grosero, muy, muy bajo decir que yo me voy a bajar a su nivel. No, para mí es lo mismo. Entonces, no tenemos por qué hablar de un decir, hay que bajarse, no, hay que incorporarnos, hay que adaptarnos a su lenguaje, hay que adaptarnos a su día a día. Entonces, es bien importante, por eso es tan importante conocer las realidades. Porque para poder educar tienes que conocer la realidad y poder adaptarte a lo que ellos conocen. Y a partir de lo que ellos conocen y de lo que ellos comprenden, poder saber dónde entrar. Aquí está el camino. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar de pensar que estamos en un sistema de salud de Suiza, porque no es cierto, de Dinamarca, y pues aprender de nuestras realidades, de lo que nos está rodeando. Y en base a esas realidades, poder ahora sí desarrollar una educación mucho más integral. También como médicos debemos de dejar de pensar mucho en nosotros mismos y en seres cuadrados, en seres de ciencia, en seres estrictamente científicos. Porque la realidad también, lo mismo, antes decíamos que, o las cosas que antes decíamos que eran magia, ahora descubrimos que son ciencia que todavía no comprendíamos en ese momento, ¿no? Sí. Entonces, no se tiene que cerrar la mente a esas cosas. Hay que aprender de todo. A conocer la realidad, ¿no? Sí, de verdad. Hace mucho me dijo un médico que fue un gran maestro para mí, que era microbiólogo, que si solo sé medicina, yo no voy a saber ni medicina. Entonces, hay que saber todo. Claro. Hay que aprender de todo. Claro. Mencionaste también ahora la situación en tu visión, de realmente adaptarse a una realidad, a la realidad de nuestro país o de nuestro entorno, tanto socioeconómico fundamentalmente, y educativo, desde luego. Y también nos mencionaste entender que no estamos en un sistema de salud como el de Dinamarca, ¿no? Como el que nos prometieron. Pero entonces la función que ha tenido la
digamos, eso es un problema de salud pública. Ujú. Entonces, los lineamientos deben de estar dados por la administración pública, ¿no? Ujú. En este caso puede ser federal, estatal o municipal, Ujú. pero bueno, vienen más o menos en esa jerarquía. Ujú. Entonces, ¿qué tanto crees tú que ha realizado la administración pública digamos, vamos a la cabeza federal o estatal, Ay. al respecto de educación, promoción de Ujú. la salud? Creo que esta administración, si algo nos ha quedado de ver, es en cuestión de salud. Y es porque no sabe la realidad. Es porque no sabe el día a día. Em, yo si hablo del doctor Gattel, que para mí el trabajo que se hizo en la pandemia de COVID, sobre Sí. todo mediante la información que teníamos, fue bueno. ¿Por qué? Primero porque se trajo ese compromiso, ¿no? De poder educar, de poder informar. Y al final, pues no teníamos nada certero. Era información súper vaga. Y la verdad es que tuvimos el gran privilegio de recibir la información de una persona que pues es graduada de Hopkins, ¿no? Hopkins. Ujú. Entonces es algo, pues, wow. Cuando en Brasil les estaba diciendo Bolsonaro que se inyectaran dióxido de cloro, ¿no? Entonces, pues era algo como bien, bien difícil. Sin embargo, eh, considero que se tienen que ver todas las esferas de la salud pública. Eh, Hace poco fue el día de la rabia, que nos celebraron que en México somos el único país, me parece, de Latinoamérica, del mundo, no recuerdo bien, que estamos en caso cero de rabia en gatos y perros. Pero eh, estamos en caso cero de rabia en gatos y perros, pero pues, ¿por qué no nadie habla de que tenemos un repunte de leptoespirosis? O que tenemos un repunte de sarampión porque no se quieren vacunar. Entonces, se tienen que poder ver todas las esferas, empezando por los factores, por muchas enfermedades transmitidas por vector, que somos, creo que en lo que más batallamos aquí en México. Entonces hay que controlar la sanidad pública, los perros en la calle, las ratas. Se tiene que empezar por todas esas enfermedades que son de transmisión al final humana, para poder controlar o llegar a un control mayor. Eso es lo primero, pues tener que controlar el entorno, vaya, de lo que nos va a rodear. De nada nos sirve que justo que estemos teniendo hipoglucemiantes orales para todos si cada día tenemos un repunte más grande de diabetes. Claro. El punto de ataque no es inyectarle dinero propiamente a la institución de salud, sino inyectar dinero a los factores que están desarrollando que esa institución de salud esté colapsando. O sea, sí, tenemos un montón de... ¿Cuánto nos cuesta mantener a todos los hipertensos del país, no? Pero pues también justo, ¿bajo qué preceptos se está desarrollando esta hipertensión arterial sistémica? Claro. Desde una norma 035 que nos regalaron apenas para la salud integral en el trabajo, que justo las condiciones laborales tienen muchísimo que ver con todo lo que nos está pasando. Entonces, yo creo que el enfoque está mal dado. Está mal. Precisamente algo que mencionaba, voy a salir un poquito del tema, pero hablábamos de 120,000 casos de diabetes, cuando realmente, como mencionaste, las enfermedades de vector, por ejemplo, en el caso del dengue, ¿no? Que ahora hubo un repunte tremendo, pues más o menos el promedio de casos pues anda en ese rango, ¿no? Y es algo que pues no le ponemos atención. No, ¿No? ¿cuántas personas están muriendo simplemente por la mutación que estamos teniendo por el mal uso de antibióticos? Exacto. Que es otro punto, que nos han quedado mucho de ver a los médicos en cuanto a educación en ese punto. Entonces también, de verdad, el enfoque está mal. Tenemos que enfocarlo en educación, no solo para el paciente, no solo para el entorno, sino hasta para o sea, como médicos generales es imposible que en el ENARM alguien sacó 8. O sea, de verdad es
no entiendo de dónde viene. Claro. Entonces, claro, pues sí se necesitan mayores médicos, pero también pues qué calidad de médicos estás ofreciendo, o sea... Sí. Ujú. Ok, Carla. Pues finalmente, Carla, que a nosotros siempre nos gusta que nuestros invitados pues puedan expresarse Ujú, de tal forma que puedan dar algunos consejos ujú, a, a nuestra audiencia sobre el caso que estamos tratando, que es la diabetes, ujú, para ellos, para los que la padecen, para sus ujú, familiares, ujú, para sus hijos, en general para la familia. ujú. ¿Qué consejos tú les darías a ellos así en términos? No tomen refresco, y si lo van a tomar, que sea una vez a la semana. Nada más. ¿Qué son cereales y leguminosas? Las cereales y las leguminosas, pues pueden comer muchos frijolitos, pueden comer muchos lentejas, que son muy buenas. Em, la nuez, las avellanas, las almendras tienen, a pesar de que son un poco inflamatorias, tienen muy buenos niveles hipoglucemiantes, son buenos. También podemos hablar de pescado, pero ¿de qué tipo de pescado? Pues de piel roja. Salmón, atún, que son los que tenemos más al alcance. El atún de lata, ¿no? Es el atún fresco, el que venden, que se le ve lo rojito, literal. Em, la alimentación de verdad que es esencial, es esencial. No le quiero quitar lo rico y lo fabuloso todo esto, pero créeme que podemos hacer cosas muy, muy, muy buenas con un balance correcto. Ahora, siempre acérquense a la menor duda acérquense justo a su doctor. Lleven, digan, ¿sabe qué? ¿Qué cree que estoy orinando mucho en la noche? Y yo había escuchado que orinar mucho en la noche está mal. Entonces, que se les tome la Destroxy, que vayan en ayunos a lo mejor y podemos iniciar o más o menos tener un panorama general de qué es lo que tenemos que hacer. Em, También que nos movamos. De verdad que el ejercicio no es aburrido, se los prometo. Cuando uno empieza a hacer ejercicio, automáticamente se liberan hormonas en nuestro cuerpo que van a producir que estés feliz. Claro. Entonces van a reducir tus niveles de estrés, van a reducir tus niveles de inflamación, van a reducir muchísimas, muchísimas cosas. Y estos famosos niveles de, o sea, jugos antioxidantes y estas cosas no tienen todo que ver, pero sí, cuando hablamos de antioxidación, pues pueden ser un buen deal, o sea, podemos llevarlo. Em, Siempre y cuando sea sin azúcar. Y pues nada, yo creo que es muy complejo justo por el tipo de vida que llevamos todos, poder llevar una alimentación adecuada, pero sí se puede. Se los garantizo que a lo mejor haciendo media hora antes para calentar tu pollito y llevártelo a la oficina, vamos a poder lograr una mejor calidad de vida. Claro. Sí. Pues Carla, te agradecemos muchísimo esta bonita charla que hemos tenido esta tarde. Ujú. Y pues no sé dónde te podemos localizar o nuestra audiencia te puede localizar. Este, mm, pues no, soy la doctora Carla nada más. La verdad es que tengo Twitter, pero soy muy criticona, entonces no me sigan. No, pero eso es bueno, Ajá. ¿no? En todas mis redes sociales estoy graciosísimamente como @nariz de ratón. Arroba Nariz de ratón. nariz de ratón. Sí. Bueno, lo vamos a poner en una tirilla Ajá. para que, pues, si hay alguna persona que te quiera Gracias. contactar, lo pueda Sí, hacer, ¿no? muchísimas gracias. Libremente. Sí. Mira, normalmente otorgamos un pequeño presente, Muchas es algo gracias. significativo. Muchas gracias. Es un Qué termito lindo. y un blog de notas Ay, mil de gracias. Me de encanta nuestro el café. podcast. Sí. ¿Sí? Muchas Y gracias. pues muchísimas gracias de veras A por toda ustedes. la aportación que nos has hecho, a la Ajá. audiencia principalmente. Ajá. Y pues en un rato más voy a hacer ya el cierre. Ajá. Ok, pues agradecemos muchísimo a la doctora Carla por compartir tu tiempo, tu experiencia con nosotros y a nuestra audiencia también.
Recuerden que la salud es un tema que nos compete a todos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo más contenido relevante sobre este y otros temas de interés. Entonces nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio y hasta la vista.